una tercera parte de aplicación de ley de senos. Vamos a hacer un tercer problema, también como en los anteriores, lo vamos a tomar del libro de Zukowski, de álgebra y trigonometría. Ya salió aquí mi dibujito, que ahora sí me quedó bien mal. Pero pues bueno, la idea es de que nosotros podamos establecer un diagrama donde podamos ver cómo se forman los triángulos y que podamos resolver esto mediante la aplicación de ley de senos. Y bueno, pues el problema se titula la altura de una catedral. Y pues particularmente este problema me gusta mucho porque se tienen que considerar muchas cuestiones de ángulos, cuestiones geométricas, cuestiones de trazos y varias cosas que debemos de atender, así como que sería algo como muy integral de todo lo que hemos hecho anteriormente. Y pues sí es como un buen reto, sobre todo la visualización. Ahorita que vean la solución realmente no es tan complicada, pero pues sí hay que pensarle un poquito más. Entonces dice el problema: una catedral está situada en una colina. Cuando la cima de la torre se ve desde la base de la colina, el ángulo de elevación es de 48 grados. Cuando se ve desde una distancia de 200 pies de la base de la colina, el ángulo de elevación es de 41 grados. La colina sube a un ángulo de 32 grados. Calcule la altura de la catedral. Entonces, así como lo marca el problema, nosotros vemos la catedral desde este punto y dice que de este punto de aquí, este sería la base de la colina. Y entonces desde aquí veríamos la punta más alta de la catedral con un ángulo de elevación de 48 grados. Si desde este punto yo recorro 200 pies hacia atrás, sería aquí el otro punto donde nosotros veríamos la punta de la iglesia o de la catedral con un ángulo de elevación de 41 grados. Lo que queremos es que con esos datos nosotros podamos calcular cuál es la altura de la catedral. Y bien, pues como referencia, el libro de Zukowski nos dice que esta es una aplicación de la ley de senos. Ahora sí que ya de ahí nos está facilitando un poco las cosas, ya nos está diciendo cómo atacar el problema. Y también nos indica el resultado, nos dice que nosotros debemos de llegar a que la altura de la catedral es de 350 pies. Que bueno, aquí en un cálculo como más exacto, haciendo como todos los decimales y todo eso, nos da 349.94 pies. Pues bueno, vamos a ver si esto es cierto. Bueno, pues vamos a resolver la catedral. Ya me traje mi dibujito para acá. Ya sé que mi dibujo no es muy bueno, pero bueno, lo importante son los triángulos, ¿no? Bueno, entonces el problema nos dice que está una catedral en la cima de una colina y nos pide calcular la altura de esa catedral. Entonces, si nosotros vemos la catedral desde la base de la colina, que sería este punto, se ve la parte más alta de la catedral con un ángulo de elevación de 48 grados. Si la vemos desde una distancia, desde esa base de la colina a 200 pies lejos de la base, se ve con 41 grados en su ángulo de elevación. Nos pide que con esta información nosotros podamos calcular la altura de la catedral. Bueno, pues este problema es un poquito más subido de tono, está un poquito más elaborado, pero bueno, vamos a ponerle atención para ver que realmente no es tan complicado. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, tenemos la formación de dos triángulos oblicuángulos. Este, que está aquí, ahora sí que las dos líneas punteadas, junto con la línea que representa los 200 pies de distancia, este me representa un triángulo oblicuángulo. Pero también tengo otro triángulo oblicuángulo que se cierra con esta línea, la base de la colina y la altura de la catedral. Para poder iniciar la solución de este ejercicio, vamos a utilizar el primer triángulo que se forma acá. Finalmente yo necesito esta altura y la voy a calcular con el segundo triángulo. Sin embargo, ahora sí que llamando a este mi primer triángulo y mi segundo triángulo, no lo puedo calcular directamente porque tengo más información del primer triángulo que del segundo. De hecho, por eso se toman dos medidas así, para poder tener más información para calcular este tipo de alturas. Bien, entonces empezamos por los ángulos. Tenemos aquí un ángulo de 41 grados y tengo un ángulo exterior del primer triángulo como 48 grados. El ángulo interno entonces sería un ángulo suplementario, puesto que este y este suman 180 grados. Si a 180 grados yo le resto 48 grados,
me van a dar 132 grados, que sería el ángulo interno del triángulo en esta parte. Por nuestro teorema sabemos que la suma de ángulos interiores me tiene que dar 180, entonces con eso voy a determinar el ángulo de arriba. 41 grados más 132 grados me da 173 grados, que si yo lo resto de 180, pues me van a dar 7 grados. Este va a ser un ángulo bien pequeñito, lo voy a marcar aquí, y este mide 7 grados, perdón. Bien, acuérdense que también es importante que nosotros siempre demos una nomenclatura a nuestro triángulo. En esta ocasión el problema no me la sugiere, entonces yo puedo dar las letras como yo mejor lo decida. Ahorita lo voy a hacer de este modo, le voy a poner que este sea A, este punto va a ser el vértice B y la altura o la punta de la catedral pues va a ser nuestro vértice C. Entonces vamos a darle nombre a los lados. Si este es el vértice C, el lado que está enfrente, que es este, el que mide 200 pies, este sería C. Si este es B, pues entonces el lado B va a ser este. Y si este es A, el lado A va a ser este. Entonces estamos trabajando con este primer triángulo y voy a encontrar algún dato que me permita determinar la altura de la catedral. Bien, entonces este lado, el lado B, realmente no lo necesitaría porque nada más me va a servir para cerrar el triángulo. Y con ese cierre del triángulo pues tengo un ángulo más. Pero si yo voy a calcular esta altura y necesito este triángulo, pues lo lógico va a ser aquí que encuentre yo el lado A. Entonces vamos a sustituir nuestra ley de senos, que la tenemos aquí. Utilizo la ley de senos, recuerden tengo dos ángulos, estos dos, y la base del triángulo en esta ocasión. Bien, entonces vamos a tener que A no lo conozco, se va a quedar como A, entre seno de A, ese sí lo conozco, vale 41 grados. Esto es igual a B, no lo conozco, lo dejo indicado, sobre seno de B, B serían 132 grados. Esto va a ser igual a C, que sí lo conozco, son los 200 pies. Y esto va a estar dividido por seno del ángulo. El ángulo en esta ocasión mide 7 grados. Bien, entonces quedamos que nosotros vamos a determinar al lado A. Nosotros recordamos que para aplicar correctamente la ley de senos, debo de ubicar que alguna de las partes no tenga incógnitas. Esta sí tiene, esta no tiene. Las dos partes la conocemos, entonces puedo aplicar. Voy entonces a igualar esta parte de aquí con esta parte de acá, puesto que lo que yo voy a encontrar ahorita es el valor de A. En otros problemas hemos hecho este con este, pero recuerden que también puedo utilizar esta parte con esta parte para que ahora pueda yo conocer cuánto vale el lado A. Bien, entonces si hacemos eso, me va a quedar que A va a ser igual a los 200 pies sobre seno de 7 grados. Y en la ecuación anterior yo tengo que A está dividido por seno de 41 grados. Voy a despejar la ecuación, lo que esté dividiendo lo paso del otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces esto me quedaría multiplicado por seno de 41 grados. Bien, entonces vamos a hacer la operación. Si yo hago entonces 200 por el seno de 41 grados, eso me tiene que dar 131.21. Si yo lo divido entre seno de 7 grados, me tiene que dar 1076.6596. Entonces le vamos a poner por aquí que A va a ser igual a 1076.6596 y esto está dado en pies. Entonces de esa manera nosotros ya tenemos aquí uno de los lados del primer triángulo, que sería este lado de aquí. Bien, entonces con base en esta información ya voy a poder hacer un procedimiento para calcular este de acá. Ojo con los ángulos. Me dice entonces, yo tengo de este punto a la parte más alta de la catedral 48 grados con ángulo de elevación. Este 32 es el que me decía el problema, que es la altura, el ángulo en el cual sube la colina. Entonces esta línea que está en verde, que representa la colina, está a 32 grados. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con este ángulo.
Entonces aquí yo tengo un pequeño ángulo que debo de calcular cuál es su valor. Si de aquí hasta acá es 48 y de aquí a esta línea verde es 32, yo puedo restar esos dos ángulos para conocer este pequeño ángulo de aquí. Entonces, si hago 48 menos 32, aquí me van a dar un ángulo de 16 grados. ¿Sale? Bien, entonces vamos a determinar el ángulo de acá arriba. Para poder determinarlo, me voy a apoyar de un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo va a salir desde la punta de la parte más alta de la catedral, el vértice C. Si yo hago una línea, que me va a quedar aquí media chueca, si yo hago una línea que llegara hasta acá, que sería, digamos, la base del suelo, aquí me formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, yo podría saber aquí que con todo este valor del triángulo, de los ángulos, perdón, voy a poder encontrar este valor. Ojo aquí, no voy a trabajar con 16, el ángulo completo desde la verde hasta la negra de acá, hasta la línea negra de acá, son 48 grados. Voy a trabajar con esos 48. Tengo 48 grados, 90 grados, y entonces 90 grados más 48 grados me darían 138 grados. Si yo eso lo resto de 180, que sería mi teorema, me darían 42 grados. Con eso sabemos que este ángulo de aquí arriba me da 42. Muy bien, entonces ya con eso yo ya tengo este ángulo. Tengo el interno de acá abajo, el interno de acá arriba, y me faltaría este tercer ángulo. Ese tercer ángulo ya lo voy a trabajar, y es más, voy a crear un nuevo dibujo acá para que no nos hagamos lío. Yo tengo una línea así, tengo esta línea aquí y tengo esta línea acá. Este sería mi punto B, este de aquí. Este de acá sería el punto C, y le voy a poner ahora a este que sea el punto A. Realmente este no tenía nombre, pero ahora lo voy a titular como A porque ya va a ser mi nuevo ángulo. Entonces quedamos que este ángulo habíamos quedado que mide 16 grados. Este de acá habíamos quedado que mide 42 grados. Y entonces, si yo hago la sumatoria de estos dos, 42 más 16, me da un valor de 58 grados. Si yo eso lo resto de 180, me daría un ángulo de 122 grados. Entonces, este ángulo le vamos a anotar aquí que tenemos 122 grados. Entonces, no perdamos de vista este lado, el que está comprendido entre A y C. Esta es la catedral, esta va a ser la altura de la catedral. Ya lo pinto muy bien. Ahora sí. Esa va a ser la altura de la catedral. Entonces me llevé este triángulo para acá para que lo podamos entender un poco mejor. Bien, entonces con base en esto vamos a volver a crear una ley de senos, puesto que tengo vuelvo a tener un triángulo oblicuángulo. Entonces le vamos a marcar aquí que este lado mide 1076.6596 pies. Y bien, voy a volver a marcar mi ley de senos. Me quedaría A sobre seno de A. Esto es igual a B sobre seno de B. Esto es igual a C sobre seno de C. Entonces, el lado que está enfrente, este sería A, por lo tanto A sí lo conozco, sería 1076.6596 pies entre seno de A que mide 122 grados. Esto es igual a B, no conocemos a B, de hecho esa es la altura que vamos a conocer, entre seno de B, sabemos que B vale 16 grados. Y eso sería igual a C sobre seno de C. De hecho ya ni siquiera lo voy a escribir, puesto que yo ya tengo aquí una parte de la ley de senos que no tiene incógnitas. Con esta ya puedo trabajar. Mi incógnita va a ser el lado B, porque este es el que representa la altura. Acuérdense que este se llama B, puesto que el vértice opuesto es B. Entonces a B yo le debería de quitar este seno de 16 que está dividiendo y lo voy a pasar multiplicando. Entonces B me va a quedar como 1076.6596 por el seno de 16 grados entre seno de 122. Entonces este seno de 16 grados, este de aquí, yo lo pasé multiplicando acá,
porque está dividiendo. Y con eso despejamos nuestra incógnita. Vamos a hacer la operación. Entonces me quedaría 1076.6596 por el seno de 16 grados. Y eso me tiene que dar 296.7676 y más decimales. Eso lo vamos a dividir entre el seno de 122 y con eso voy a obtener mi altura de la catedral, que me tiene que dar en 349.94 y le pongo otros dos decimales, 19, y esto está dado en pies. Y entonces con esto nosotros obtenemos la altura de la catedral.